Hay muchas críticas o áreas de preocupación sobre las entidades financieras, las inyecciones de dinero público, su capacidad de resolver sus problemas, la transparencia, la capacidad de conceder créditos. Voy a tratar de abordarlas deprisa, no todas, algunas de ellas. Quisiera decir que mucha gente cree, y probablemente son experiencias personales, que las entidades financieras no conceden créditos, y alguna gente va más allá y piensa que no conceden créditos porque no quieren. Yo quisiera primero argumentar dos cuestiones. Primero, las entidades financieras, indudablemente todas quieren conceder créditos. No conozco ninguna que no quiera conceder créditos. Otra cosa es que los quieran conceder más o menos caros, pero conceder créditos los quieren conceder todas porque es de lo que viven. Y, por lo tanto, ese es un planteamiento que no responde a la realidad. Y es más, las entidades financieras continúan concediendo créditos. La otra es que en una economía que no crece, la relación entre crecimiento y crédito es lineal. Y yo creo que no lo sorprenderá a nadie. Los créditos crecen cuando las economías crecen y no crecen cuando las economías no crecen. Es algo, yo creo que perfectamente entendible de manera intuitiva. La demanda de crédito es prácticamente igual que el crecimiento de la economía. Y en ese sentido, lo importante no es que las entidades financieras concedan crédito cuando la economía no crece, lo cual es difícil, o por no decir hasta ahora no ha sucedido nunca, sino que estén preparadas para concederlo cuando la economía empiece a crecer, porque el crédito es una parte de la gasolina que el coche necesita para crecer. Y en ese sentido, las entidades financieras tienen que garantizar transparencia en sus balances y tienen que garantizar eficacia en su asignación de riesgo. Y aquí hay una cuestión importante que todos tenemos que, yo diría que aceptar y que entender. Las primas de riesgo, el riesgo es un producto que tiene un valor. Cuando uno de ustedes va a una entidad de crédito y pide una hipoteca a 30 años con la única garantía de su salario y la caja de ahorros o el banco le da esa hipoteca a X sobre el Euribor, ese es el valor del riesgo. Y el valor del riesgo ha cambiado. Podríamos discutir si ahora es más real o antes lo era, pero el hecho es que ha cambiado. El valor del riesgo para el Reino de España es hoy 230 puntos básicos sobre el riesgo alemán, cuando llegó a estar a 10 o 20. Pues bien, el valor del riesgo para todos nosotros ha cambiado. Y yo, si quieren ustedes saber mi opinión, que no sé si quieren, creo que no va a volver a 10. Esperemos que vuelva a cifras distintas de 230, pero no va a volver a 10. Y en ese sentido estamos en un mundo en el que el riesgo es más caro. Y tenemos todos que ser conscientes de que esa es una realidad. La segunda cuestión es que esta es una crisis de endeudamiento. Y frente a muchas discusiones sobre por qué España, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, yo no comparto mucho la teoría de que los españoles se equivocaron porque compraron mucho de una cosa o mucho de otra, coches, automóviles, otras cosas. El problema de la economía española es que entra en esta crisis con el mayor grado de endeudamiento exterior de ninguna economía de la OCDE. 11 puntos del PIB. Ustedes me dirán, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues tradicionalmente la economía española había sido capaz de mantener el equilibrio endeudándose, siempre viviendo un poquito del ahorro de fuera para hacer más cosas dentro, pero en aproximadamente 2,5 puntos de nuestra riqueza nacional. Eso es lo que nos ha ido bien siempre. De eso pasamos a 11, en un plazo muy corto, prácticamente en menos de 5 años o en menos de 4 años. Y esa subida, que fue la más intensa de todas las economías industriales, nos cogió cuando explotó la crisis. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que esos 7 puntos de exceso de endeudamiento hay que bajarlos. Y se están bajando, pero claro, es muy doloroso el proceso. Se ha dicho también que hace falta transparencia, y es absolutamente cierto. Las entidades financieras tienen que ser capaces de explicar qué hacen con los créditos, cuántos de ellos se han perjudicado, cuántos de ellos son morosos y cómo se van a recuperar de esas pérdidas. Y creo que en ese sentido el ejercicio es imprescindible y creo que las entidades financieras españolas lo están haciendo y lo vamos a hacer
claramente. También tengo que decir que para aquel sector financiero español, estamos hoy precisamente en una de sus casas, que son las cajas de ahorros, se nos ha criticado mucho el cambio y se nos acusa de que vamos lentos. No vamos lentos. Lo que pasa es que la ley se cambió en julio del 2010. No se cambió en junio del 2009, ni en abril del 2009, ni en febrero del 2009, ni en octubre del 2008. Se cambió en julio del 2010. Y por lo tanto se empezó a aplicar en septiembre del 2010. Y eso es como hay que medir las cosas. No es una cuestión quizás de velocidad, es una cuestión de velocidad y de cuándo se da el reloj. Y era imposible que las cajas de ahorros pudieran dar al reloj sin una nueva legislación. Y en ese sentido, pues yo he insistido y aprovecho esta ocasión para decir que creo que las cajas de ahorros que han cambiado de 48 a 17 en un periodo de tiempo tan corto como el que estoy describiendo van a un ritmo acelerado en su transformación. Es una sociedad que parece que está estabulada por ideologías políticas en las que parece que no cree tanto. Tampoco se ve tanta diferencia entre un electorado que podía ser liberal conservador y otro liberal socialdemócrata. Mirar los datos, se parecen como una gota de agua. Incluso se parecen en cierta desconfianza hacia sus líderes, y eso revalida, por lo menos, mi red de creencias en relación con cómo ve la sociedad española un poder al que, sin embargo, le reserva la capacidad casi taumatúrgica de resolver todo o fastidiar todo. También muy español. O sea, que si, por ejemplo, se pone a nevar un día, pues oye, hay que buscar quién es el ministro responsable, el ministro del ramo, para empezar a ponerle a caldo en los telediarios luego al día siguiente y no coger y decir a los amigos, oye, ¿tú cómo vas a trabajar? Porque está parado el metro, ¿no? Oye, pues cogemos el coche entre 3 o 4 vecinos, tal. No, hay que ver. No, nos pasa lo que nos pasa. Entonces yo creo que esas patologías están ahí y me parece que están bien reflejadas. Es un diagnóstico que creo que para mucha gente es incómodo. Lo que pasa es que es muy difícil de rechazar porque está sustentado en una comprobación empírica muy fuerte. Las encuestas, las preguntas están muy bien hechas.